Y bueno, aquí tienen los extras del volumen 7, espero lo disfruten y recuerden comentar ya sea aquí o en las redes, gracias. Volumen 7, prólogo. En el 10º piso de la gran tumba de Nazarik, en lo más profundo de la sala, la emoción desbordante fue silenciada cerca del área delante del trono, donde 40 banderas colgaban en 2 filas. Sin decir ni una sola palabra, los seres que se reunieron ahí en forma perfectamente ordenada con una mano en su pecho, se arrodillaron hacia el trono con su cabeza baja, mostrando lealtad absoluta. No solo asistieron los jefes representantes, también estaban el resto de NPCs creados por los 41 seres supremos. El número total superaba los 200. Esta era la segunda vez que el trono estaba tan lleno de siervos desde el incidente de la transferencia. Sin embargo, a diferencia de la anterior vez, los seres más fuertes de Nazarik estaban presentes, con un nivel promedio a 80. Los subordinados que acompañaban a Shaltear eran no muertos de alto nivel en lugar de las típicas novias vampiro. Además, Mare trajo consigo a 2 de los dragones de nivel 90, los cuales nunca antes habían aparecido en la sala del trono. Los 2 dragones eran criaturas ultra raras que se obtuvieron de la tienda de Gachapon dentro del juego. Entre los sirvientes cuidadosamente seleccionados, algunos eran más destacables. El ejemplo más evidente era el grupo de 100 no muertos de nivel 40. Estos estaban alineados en un bloque diferente de los otros 200 invitados. Por lo general, los personajes de nivel inferior fueron colocados cerca del extremo posterior del conjunto, sin excepción, ya que el trato que recibían era proporcional a su fuerza. Sin embargo, este grupo específico de 100 no muertos eran la creación personal del gobernante supremo de la gran tumba de Nazarik, Ainz Algon, y como tal su estado era diferente. A pesar de que toda criatura que estaba presente en la habitación era uno de los subordinados de Ainz y un ser leal de la alianza Ainz Algon, todavía existían diferencias en el rango. Por supuesto, los que están en la parte superior fueron los NPCs creados por los seres supremos, aquellos que fueron nombrados como guardianes cuyo rango estaba por encima de todos los demás. Clasificados por debajo de los NPCs estaban los seres orgánicos persistentes, en otras palabras los monstruos que se generan de forma automática por el sistema de mercenarios dentro del sistema de siervos de Yggdrasil. El estado de los sirvientes se basó en su clase y nivel de trabajo, y no en el piso donde se habían generado. En ese caso, ¿cómo deben clasificar a los no muertos que fueron creados por Ainz? Esta fue la pregunta que más molestó al supervisor de planta Albedo. ¿Debería tratarlos igual que a los otros NPCs? Cuando se le preguntó, Ainz simplemente sonrió suavemente y se encogió de hombros diciendo que no le importaría incluso si Albedo los colocaba en la parte trasera. Aunque el número de muertos vivientes que Ainz podría convocar por día era limitado, los hechizos para crear criaturas no muertas no requerir nada, además de mana y un cadáver. En comparación con los personajes de alto nivel que requieren de oro de Yggdrasil o dinero real con el fin de desovar, era obvio que eran más valiosos para Ainz, dado que el único requisito para la creación de no muertos eran cadáveres. Sin embargo, este solo era el punto de vista de Ainz, que era completamente diferente de lo que sus subordinados pensaban. Movido por la generosidad de su amo, Albedo respondió con un entendido. Sin embargo, sin importar lo mucho que lo intentó, la formación resultante era coincidente. Albedo comenzó a tener problemas. Después de pasar toda su energía al cerebro, Albedo terminó colocando a los no muertos detrás de los NPCs y delante de los siervos pop generados. Mientras todo esto sucedía, Ainz observó en silencio todo el proceso desde la posición más alta dentro de la habitación. Con la postura de un gobernante poderoso, la presencia de Ainz se cernía sobre la sala del trono, llenando a sus súbditos con asombro. Para las personas que estuvieron presentes, cada decreto de Ainz lleva el peso de un dios. Para empezar, me gustaría dar las gracias a Sebas y a Solución para el esfuerzo que pusieron en el último mes en la recopilación de inteligencia. Lo han hecho bien. Al ver a los dos inclinándose profundamente, Ainz asintió con satisfacción. Sin embargo, el verdadero problema para Ainz no había hecho más que empezar. Fue extremadamente difícil para un hombre promedio trabajador como Ainz desempeñar el papel de un gobernante. Al ver los rostros de innumerables subordinados irradiar respeto y amor, simplemente hizo que la presión aumentara.
Ainz sintió como si su estómago le doliera y su corazón latiera más rápido, a pesar de que estos órganos no deberían existir en un muerto viviente hecho de nada más que huesos. Sin embargo, esta sensación solo duró una fracción de segundos. A pesar de que hace apenas un momento Ainz se llenó con el deseo de salir corriendo inmediatamente a la distancia, la condición especial de ser un muerto viviente le obligó a calmarse de nuevo. Al final, Ainz se las arregló para seguir actuando como un gobernante respetado. Ustedes dos, vengan ante mí. Tanto Sebas y Solución se levantaron al mismo tiempo, y caminaron hacia delante del trono, como si lo hubieran practicado de antemano. Una vez que llegaron donde Albedo estaba de pie, los dos se arrodillaron y se inclinaron una vez más. Levanten sus cabezas. Por sus destacadas actuaciones, los dos recibiréis mi alabanza y recompensa. Ainz luego desvió su vista a Sebas y dijo: Sebas, aunque suplicaste previamente para la vida de Tsuare, la razón por la que decidí protegerla es a causa de una deuda personal como una muestra de gratitud a otra persona. No tiene nada que ver con la realización de su trabajo anterior. Como tal, te permitiré pedir una recompensa. Pues bien, oigamos tu deseo. Al dar recompensas a los funcionarios que habían obtenido buenos resultados en sus tareas asignadas, Ainz espera proporcionar un incentivo para motivar a otros a obtener mejores resultados. Como tal, Ainz utiliza las experiencias que obtuvo en la sociedad humana para crear la escena actual para que todos sean testigos. Esta fue también una de las razones de por qué se permitió tantos subordinados entrar en la sala del trono. Sin embargo, la situación actual también viene con muchos riesgos. Delante de sus subordinados, Ainz tuvo que mantener la postura y la actitud de un gobernante que era capaz de liderazgo. Para un asalariado promedio como Ainz, esto era muy difícil de mantener. Aún así, ya que él era el último miembro de la gran tumba de Nazarik, tuvo que superar este desafío. No puedo traicionar las esperanzas y expectativas de los NPCs que han mostrado tanta lealtad hacia mí. Así como Ainz resolvió su determinación, el bigote de Sebas tembló. Ofrecer mi devoción completa a Ainz-sama es la única razón de mi existencia, no tengo necesidad de lucro. Mientras pensaba, estos subordinados míos poseen demasiada lealtad. Esto hace que la presión sea aún más difícil de soportar. Eso es suficiente, entiendo tus sentimientos. Sin embargo, un buen trabajo todavía tiene que ser recompensado. Esto es algo que yo como maestro tengo que hacer. Sepan que a veces la falta de ambición en los subordinados puede hacer que su amo sea infeliz. Comillas a, por favor, acepte mis disculpas, Ainz-sama. En ese caso, después de varios segundos de pensamiento, dijo Sebas, me gustaría pedir ropa y objetos de vida cotidiano para Tsuare, que se estableció amablemente bajo mi cuidado por Ainz-sama. Puedo proporcionar la ropa de mi colección personal. ¿Eso estará bien? En Yggdrasil, las skins cosméticas disponibles solo estaban a disposición en cantidades limitadas. Si uno compraba un ítem, este saldría de manera aleatoria en color y detalles, por lo que sería extremadamente difícil adquirir el skin que uno deseaba. Como tal, los jugadores tienden a comprar cualquier nuevo elemento cosmético que parecía medianamente decente. Este fue lo mismo para Ainz y sus camaradas, debido a que el gremio tenía miembros femeninos, así como muchos NPCs femeninos. Ainz solía comprar ropa sin importar si eran para hombres o mujeres, siempre y cuando se veía bien. A veces se les daría a los miembros que perdieron la oportunidad de comprar, aunque rara vez sucedía. El miembro de la alianza que creó Shaltear, pero Bronchino, también compartió la misma inclinación que Ainz, y había dicho una vez: la compra de skins es como comprar material de fab, independientemente de si se va a utilizar o no, siempre es mejor tener una copia almacenada en alguna parte. Debido a esto, Ainz terminó con armario tras armario lleno de ropas intactas. Incluso si él los convirtiera en materiales de artesanía, aún sería un desperdicio. Así que para hacer buen uso de esas prendas estaría bien dar algunos a Tsuare. Ahora que Ainz pensó en esto, la ropa de Yggdrasil era bastante excesiva en el diseño, pero al menos debería haber algunos que eran adecuados para Tsuare. No, eso es demasiado. Tsuare ya ha recibido tanta bondad de Ainz-sama. Ofrecer ropa de su colección personal sería mucho pedir. Comillas, es así. En ese caso, ¿qué debo hacer con la ropa? Para Ainz,
que nunca había comprado ropa de mujeres antes, esto era problemático. Y si él fuese malinterpretado por tener un fetiche lascivo, su reputación en los círculos femeninos de la gran tumba de Nazarik definitivamente caería. Comillas, ¿qué tal si dejamos este asunto a Narveral? Un pequeño problema como este no debería requerir la atención personal de gobernante supremo Ainz Sama de Nazarik. Sebas habló como si sintiera el malestar de Ainz. Punto. ¿Estás bien con esto, Narveral? Como reacción a la orden, uno de los NPCs inmóviles que estaban de pie delante de Ainz asintió con la cabeza profundamente. Muy bien, Sebas, esta tarea se ha dado a Narveral. Sin embargo, Ainz sonrió. Yo también estoy bien si te trata esto como una cita y lleva a Tsuare a la capital para comprar ropa. Ainz ya había oído hablar de la relación entre Sebas y Tsuare, aunque no han llegado a una relación física. Sin embargo, es posible que suceda pronto. Eso fue lo que le dijo Demiurgo. Demiurgo, ¿por qué sugiere que la formación de una relación física entre Sebas y Tsuare es una buena cosa? Bueno, supongo que estaba felicitando a su compañero de trabajo en la búsqueda de una novia. Tal vez tienen una mejor relación de lo que pensaba. Las cosas no parecen tan bien entre ellos en el reino, pero supongo que era comprensible teniendo en cuenta las circunstancias. Esto me alivia. Continuamente luchar como esos dos no es sano en absoluto. Comillas. La razón del conflicto entre los miembros del Guild Tochme y Ulbert se debió a algo fuera de Yggdrasil. En otras palabras, los celos de Ulbert hacia Toch todo fue debido a razones del mundo real. La relación entre ambos se hizo tensa desde la disputa que habían tenido aquella vez. Tal vez esa fue la causa de todo. Si era el Ainz de ahora, tal vez podría haber entendido el motivo de la disputa en ese entonces. Mientras recordando el pasado, una voz repentina de Sebas sobresaltó a Ainz y se apresuró a regresar del estado somnoliento. Comillas, ¿es eso posible? Si ese es el caso, me gustaría llevar a Tsuare a la capital. No es como si quisiera sabotear deliberadamente su relación solo porque estoy solo. Cuando los dos llegan a Reestice por su cita, ¿debería seguirlos disfrazado con la máscara de la envidia? Era solo un pensamiento infantil. Eso está muy bien, Sebas. A continuación, solución, dime la recompensa que deseas. Punto. Yo sería muy feliz si pudiera recibir unos cuantos humanos. Si es posible, quisiera que estén vivos, y sería más feliz si esos seres humanos son puros. Los rostros de los cautivos humanos aparecieron brevemente en la mente de Ainz. La mayoría de los cautivos que estaban vivos eran miembros de 8 dedos, el tipo de personas que más disgustaba a Ainz. Entre ellos, los más útiles ya habían sido torturados y cualquier información útil ya había sido extraída. Los seres humanos que quedan actualmente estaban siendo protegidos por los guardias en confinamiento. No puedo usarlos. Pestonja y Nigredo corrían el riesgo de ir en contra de mis órdenes con el fin de salvarlos. Muy bien, yo te recompensaré con algunos seres humanos vivos. Sin embargo, no van a ser puros. No me perdones por no ser capaz de cumplir con los requisitos completos de tu deseo. Por favor, no se disculpe, Ainz-sama. Sé que mis logros son muy pocos, así que estoy satisfecha con lo que sea. Solución lo dijo tras una profunda reverencia. Ainz asintió con lo dicho por Solución. Punto. Es así, mi agradecimiento. Ustedes dos pueden volver a sus posiciones. El siguiente es Entoma. Ven delante de mí. Similar a Sebas y Solución. Entoma llegó delante de Ainz y se arrodilló. Bueno, entonces, Entoma. Comillas sí. Con una voz tan extraña, Ainz sonrió con amargura. Parece que tu voz todavía no se ha recuperado. El insecto que Entoma utiliza como su caja de voz no podía ser generado automáticamente. Sin embargo, fue posible utilizar los artículos en Yggdrasil para convocarlos. Todavía había algunos de estos insectos en la habitación de Entoma, por lo que podía regresar a su voz normal en cualquier momento si a ella le gustaba. La razón por la que ella no lo había hecho todavía era debido a su rencor personal. Mi voz es demasiado ronca, si le molesta iré inmediatamente para arreglarlo. Eso está muy bien. No me gusta tu voz. Comillas, muchas gracias. Para continuar con el deber que se le asignó a pesar de sus lesiones, lo has hecho bien. Sin embargo, no es suficiente para recibir el mismo nivel de recompensa como los dos de delante. Ahora, ¿hay algo que quieras? Las recompensas no deben ser tan generosamente entregadas.
De lo contrario, disminuiría la importancia de una recompensa y eliminaría todo el propósito. Teniendo esto en cuenta, Ainz juzgó que los logros de Entoma todavía carecían de una recompensa adecuada. Sin embargo, ser herida y no recibir nada en absoluto sería muy lamentable. ¿Es este el llamado corazón púrpura? No estoy muy familiarizado con la materia militar. Si esa persona estuviese aquí, él sería capaz de explicármelo mejor. Ainz de repente pensó en el miembro del clan que era un otaku militar. En ese caso, Ainz-sama, si la oportunidad de matar a esa malcriada muchacha se vuelve posible, por favor hágamelo saber. Quiero que también sufra la experiencia de perder su voz. Al darse cuenta de que se refería a Evileye, la joven hechicera que llevaba una máscara extraña, Ainz dio su consentimiento. Entendido. Cuando llegue el momento, te lo haré saber. Vuelve a tu posición, Entoma. Tras ver a Entoma de nuevo en su lugar original, Ainz comenzó a hablar una vez más. Ahora, vamos a pasar a la siguiente orden del día. Ninguna objeción fue planteada. Sin embargo, para Ainz, esto no es necesariamente una buena cosa. Él era el gobernante absoluto de Nazarik. Aunque Ainz dijera algo como que el blanco es negro, nadie se opondría. El silencio de antes podría significar que nadie se oponía. Sin embargo, no significa que las acciones de Ainz eran necesariamente correctas. Debería crear divisiones separadas, como la Junta de Auditoría. Lo primero que debería hacer es crear un departamento que evalúe la contribución de cada individuo en Nazarik y las recompensas apropiadas para ellos. Pero esto se encontraría con el problema que Sebas mostró antes. Cada NPC en Nazarik prometió su lealtad a Ainz como una cuestión de hecho y el servicio considerado sin compensación a ser una cosa natural. Sería difícil para ellos determinar cuál sería el incentivo apropiado y en última instancia la decisión sería para Ainz. Como organización, el curso general de acción y metas tienen que quedar claro. Al final, deje que Albedo resuelva todos los problemas y ahora todo se tornará mucho más difícil de tratar. Esto ya ha superado los límites de la gente común. Creo que la experiencia que he adquirido en la sociedad después de haber vivido durante tanto tiempo no tiene ningún uso en absoluto. Ainz, o más bien, Suzuki Satoru, que estaba originalmente en el lado receptor, nunca llegó a tener este tipo de problemas y nunca sintió la presión de ser el que otorgue las recompensas. Hubiera sido mejor pensar esto en su propia cama, que por alguna razón olía muy bien. Ahora voy a dejar en claro las direcciones futuras que Nazarik tomará. Demiurgo, ven a mi lado. El poseedor de la inteligencia más alta en Nazarik caminó hacia el trono, y se puso de pie en el lado opuesto de Albedo. El supervisor de los guardianes del piso de Nazarik, Albedo, y la más alta inteligencia en Nazarik, Demiurgo, ordeno a los dos de ustedes que expliquen nuestros planes. Los planes que se hicieron en el comienzo están a mitad de camino y ahora es el momento para que todos escuchen las direcciones generales que Nazarik tomará. Si alguno de los presentes tiene una opinión diferente, que levante la mano. Yo le conceda permiso para hablar. La más importante meta de Ainz era preservar la existencia de Nazarik. No, en el peor de los casos, aunque tuviese que abandonar Nazarik, Ainz todavía estaría bien con él, siempre y cuando los NPCs creados por sus últimos compañeros estuviesen a salvo. El segundo objetivo más importante era hacer que el nombre Ainz Algon fuese conocido en todo el mundo. Esto era debido a tener la leve esperanza de que si alguno de los compañeros anteriores de Ainz estaba en este mundo, ellos serían capaces de reunirse. Sin embargo, la posibilidad de que esto se convierta en realidad era extremadamente baja. El tercer era para fortalecer Nazarik. Este objetivo probablemente debería merecer más importancia que la anterior. Es cierto que después de venir a este mundo, Ainz sintió que la gran tumba de Nazarik nunca se caería y que Ainz Algon era la organización más fuerte que existe. Sin embargo, siempre y cuando la entidad que trató de controlar la mente de Shaltear todavía existiera, participar en demasiadas acciones públicas sería peligroso. Sobre todo cuando se enfrentan contra un número indeterminado de elementos de clase mundial, la posibilidad de que un clan desconocido participara era bastante alto.
Esa fue la razón por la que el aumento de la seguridad total de Nazarik era la acción correcta a seguir. La situación actual es que después de la incorporación de los hombres lagarto en Nazarik, Ainz ha estado creando continuamente no muertos con el fin de fortalecer el poder militar de Nazarik. Sin embargo, necesitaba hacer algo más. El cuarto objetivo era crear una red de inteligencia eficaz, pero esto había bajado en prioridad después de los recientes giros de los acontecimientos. Ainz había pensado en la prioridad de estas metas y las ordenó como tal. Sin embargo, como una persona ordinaria, esto era lo mejor que podía hacer, y él no podía saber si había algún defecto en su pensamiento. Esta fue la razón por la que Ainz quería pedir prestado el capital intelectual de Albedo y de Miurgo, que eran muy inteligentes. Si se trataba de solo cosas ordinarias, Ainz estaba bien con el préstamo de su sabiduría. En tal caso, no había necesidad de que Ainz se pusiera en el escenario y corriera el riesgo de avergonzarse a sí mismo delante de todos. Sin embargo, esa manera de pensar era incorrecta. Como el señor, como Ainz o Algoun, los NPCs creen que él solo necesitaba este tipo de escenario para demostrar de hecho que era un ser supremo, un sabio verdaderamente sabio que ni siquiera se atreverían a predecir. Ustedes dos, hablen en voz alta para que todos los puedan escuchar. Todo el mundo en esta sala son las élites que fueron seleccionados por los guardianes de piso. Es necesario que entiendan los planes que hemos hecho para el futuro. Para los de abajo, escuchen bien. Eso era correcto. Esta fue la medida desesperada que Ainz había optado por tomar. La versión a escala más grande de fingir que entendió el plan, pero en caso de que otros no lo hicieran, Demiurge podría una vez más explicarlo. Al igual que antes, Ainz solo tendría que soportar la pretensión de ser plenamente consciente y esperar una explicación. Demiurge, para los que están a ciegas, explica para ellos la situación actual. Asegúrense de que sea fácil de entender. Primero comienza con la explicación de las acciones que tomamos contra el reino. Entendido. Demiurge respondió como él se volvió hacia el conjunto para comenzar su explicación. Esto era lo que Ainz quería oír. Para alguien tan inteligente como Demiurge, debe haber habido un propósito para los eventos que han ocurrido en esta forma particular. Sin embargo, después de mucho pensar, la sensación que Ainz obtuvo fue de que de alguna manera, terminaron haciendo cosas innecesarias. En primer lugar, en el reino, que era capaz de reducir con éxito la autoridad de aquellos en el poder con la ayuda de la Mare, Neuronistic Yowukou. Ahora podemos empezar a infiltrarnos lentamente en sus filas hasta que el reino esté bajo nuestro control total. Punto. Un pequeño sonido escapó de la boca de Ainz, porque necesitábamos tomar el control del reino. Parecía como si la explicación fuera diferente de lo que Ainz escuchó la última vez. No fue con el fin de asegurar un ingreso estable o para adquirir una mejor inteligencia. Mientras Ainz estaba sumido en sus pensamientos, Demiurge dejó de hablar y volvió la cabeza hacia él. Por una vez, Ainz se alegró de que su cuerpo no muerto no le dejara sudar y se volvió hacia Demiurge. Comillas, ¿hay algún problema, Demiurge? No, era solo que yo tenía la sensación de que Ainz-sama deseaba decir algo. Ah, ¿es eso cierto? Usted debe haberse confundido. Continúa, que cada uno sabe la razón detrás de la toma del control del reino. Sí, ahora bien, todo el mundo, espero que ninguno de ustedes aquí sean tan tontos como para no saber que al tomar el control del reino, vamos a ser capaces de movernos más hacia el verdadero deseo de Ainz-sama, que es la dominación del mundo. Ainz estudió rápidamente los rostros de todos los presentes en la sala. Desde el aspecto de las cosas, parecía que todo el mundo sabía acerca de esto, excepto Ainz. Dominación mundial, ¿es lo que es esto? Cuando llegó a ser así, por supuesto Ainz no podía decir estos pensamientos en voz alta. Ainz trató una vez más de usar gran parte de su energía como de su cerebro como fuera posible para dar rápidamente el sentido de todas las cosas. Fue increíble, y difícil de aceptar. ¿Cómo llegó a ser así? Originalmente se suponía que debían estar tomando tranquilamente acciones en el fondo, no crear demasiados enemigos, elevar la fama de Ainz o Algond y luego reunirse con sus compañeros del pasado. Se suponía que iba a ser solo para darse cuenta de estos pequeños deseos lindos. Sin embargo, ahora que terminó por ser, ¿por qué es la dominación del mundo? ¿Cuándo diablos pasó esto? Aunque Ainz realmente quería negar la declaración,
le faltó el valor para hacerlo. Tanto los NPCs y los siervos todos muestran la expresión que decía no había necesidad de preguntar. Es como si todo el mundo ya había aceptado que este era el objetivo final de Ainz. De repente parecía como si un viento soplara solitariamente pasando al trono en que Ainz se sentó. Ainz o Algon era el gobernante absoluto de la gran tumba de Nazarik, una existencia sin par. Después de pasar tanto esfuerzo para crear este tipo de imagen, si se rompía aquí por el propio Ainz, quién sabe lo que pasaría. Acabaría convirtiéndose tan lamentable como una idol sin un solo paparazzi, que perdió a todos sus fans, y no podía vender sus discos. El destino de Ainz probablemente sería incluso peor que eso. Ainz ya había logrado imaginar estas cosas en la cabeza. Estamos demasiado metidos en este plan para parar ahora. Sin embargo, después de pensar detenidamente las cosas, la dominación del mundo no parecía tan mala como parecía. No sería tan fácil como lo era en los juegos, y para una persona común y corriente como Ainz, el camino a la dominación del mundo parecía una meta imposible de cumplir. Sin embargo, la fama podría obtenerse, muy probablemente la infamia podría ser el método perfecto para ganarlo. El problema sería, si los compañeros del pasado de Ainz iban a encontrar información sobre él, ¿cuál sería su reacción? Si llegara el momento, voy a tener que admitir honestamente que yo no era capaz de gestionar con éxito Nazarik y pedir disculpas, pensaba Ainz, y también está el enemigo desconocido que lavo el cerebro de Shaltear. Siempre que pueda compensar con algunas excusas, sería perdonado. No, después de encontrar su resolución, Ainz volvió hacia Demiurge y dijo, «Oh, ¿los recordaste?» Por supuesto, si son palabras dichas por Ainz-sama, yo Demiurge nunca las olvidaré. Comillas así es, era la conversación de ese momento, eso es correcto. Coma en ese tiempo, eso es correcto. Ah, qué tiempos, me complace, Demiurgo. Muchas gracias. Sin embargo, la dominación del mundo es difícil de lograr, es como usted dice. En ese caso, ¿cómo crees que debemos proceder? Ainz se sentía como alabándose a sí mismo para tener que mantener la voz firme a lo largo de todo el asunto. Lo que hemos logrado este momento será el punto de partida de nuestros planes a futuro. Tengo una propuesta. Creo que es hora de que Nazarik salga públicamente en el escenario global. Si mantenemos las cosas como ahora, se volverá más y más difícil para nosotros ocultarnos, si la entidad que lavó el cerebro a Shaltear siguen escondido en la oscuridad. Punto. Es como tú dices, esto no puede ser correcto, no. Ainz había pensado que al permanecerse escondido, sería más seguro. Como Demiurge llegó a esa conclusión. También estoy de acuerdo. Ainz-sama, al convertirse en una organización conocida, no habría más opciones disponibles para nosotros, por ejemplo a través de correspondencias o negociaciones. No va a ser como lo que estamos haciendo en este momento, la búsqueda de pistas en la oscuridad. Esto es lo que creo. Después de escuchar la opinión de Albedo, Ainz pudo finalmente aceptarla en su corazón, y respondió con llaveo. En comparación con las cosas en este momento, de hecho es mucho más atractivo ser capaz de tomar parte en operaciones, a escala pública más grandes. Controlando el reino desde detrás de escena, podemos evitar hacer que Nazarik destacara. Sin embargo, no me gusta la idea de hacernos una parte de otro país. Demiurge negó con la cabeza ante la pregunta de Albedo. Por supuesto que no, Albedo. Yo también no quiero eso. Además, a partir de los informes que hemos reunido, el reino no tiene ningún encanto, aparte de una sola persona. Es lo mismo que en otros países. Creo que para colocar nuestra organización como parte de un país es una tontería. Comillas, ¿y por qué crees eso? Si pertenecemos a un país, nuestras acciones se estarían restringiendo. Si los seres que atacaron a Shaltear son una organización, lo más probable es que pierdan la iniciativa. Como tal, Ainz-sama, Demiurge miró hacia Ainz cuando hizo su propuesta. Propongo que formemos una nación independiente llamada la Gran Tumba de Nazarik. Y bueno chicos, aquí acaba el prólogo del volumen 7, y solo para comentar, a mí me gustaría ser residente de esa nueva nación XD, y bueno, continuemos con el intermedio. Volumen 7, intermedio. Sintiendo el cambio repentino en el movimiento del aire con su nariz, el dragón Tsaindorux Vision, que tiene el alias de Platinum Dragon Lord,
Despertó de su sueño poco profundo. Las emociones que sentía después de despertar eran, en su mayoría, de sorpresa. Tal vez sorprendido sería la mejor descripción. Los dragones poseían agudos sentidos que superaban de lejos al de los humanos. Si sus oponentes trataran de engañarlos con invisibilidad o ilusiones, los dragones aún serían capaces de detectarlos desde una gran distancia. Podían hacerlo incluso cuando dormían. Como un lord entre los dragones, sus habilidades perceptivas eran mucho mejores que el de los dragones normales. Por lo tanto, todo el que quisiera acercarse sigilosamente a él, tenía que ser excepcionalmente habilidoso. A pesar de su larga vida, solo conocía a un puñado de gente que podía hacer tal hazaña. En primer lugar estaban el Lord Dragón, quienes eran sus iguales, seguido por el asesino Isania de los 13 héroes, que ya no estaba en este mundo. El siguiente sería, sintiendo la presencia de la persona que justo acababa de pasar por su mente, Vision Tsaindorux, el apodado Tsar, torció su boca y abrió los ojos lentamente. Incluso en la oscuridad, los ojos de un dragón podían ver como si fuera de día. La presencia que sentía ante él, era la de una humana de avanzada edad con una llamativa espada en su cintura. Estaba de pie en la intemperie sin ninguna intención de ocultarse. Ella había logrado llegar hasta este punto sin ser detectada por los agudos sentidos del dragón. Una sonrisa pura e inocente, de alguien que logró hacer una broma, se podía ver en su cara arrugada. Ha pasado tanto tiempo desde nuestra última reunión. Tsar no respondió, mientras miraba a la anciana. Su cabellera blanca era el testimonio de la avanzada edad que tenía. Sin embargo, su rostro tenía la vitalidad de una niña traviesa, que no coincidía con su edad. Ella se puso más delgada y frágil a medida que envejeció, pero su corazón seguía siendo el mismo. Mientras que Tsar estaba comparando su aspecto actual con el de sus recuerdos, la ceja de la anciana se contrajo a un ángulo peligroso. Comillas que, ¿has olvidado cómo saludar a una vieja amiga? Incluso los dragones se vuelven viejos con la edad. Mostrando los dientes, Tsar le contestó con una suave sonrisa. Fue mi error. Estaba demasiado emocionado al ver a una amiga después de tanto tiempo. Es por eso que reaccioné tan lentamente. En respuesta a la gentil voz, que nadie esperaría escuchar de un cuerpo tan colosal, la anciana le respondió sarcásticamente, justo como Tsar lo predijo. Comillas amiga, esa armadura vacía de allí es mi amigo, está toda golpeada. Hace mucho tiempo, cuando Tsar viajó junto a la anciana y los demás, lo hizo mediante el control de esa armadura, a lo lejos. Debido a esto, cuando su verdadera identidad fue revelada, se ganó la ira de sus compañeros. Parecía que incluso ahora, el resultado de esto aún no había sido aclarado, ya que este tema era mencionado una y otra vez. Por un lado, él deseaba que ella finalmente deje este asunto en paz, pero por otro lado, también estaba contento de recordar el pasado sobre ello. Tsar sonrió irónicamente ante su diálogo habitual, y miró el dedo de la anciana. Oh, wow, ese anillo no está. ¿Qué pasó? No me puedo imaginar a alguien arrebatándotelo, pero sigue siendo un elemento que excede los reinos de la humanidad. No debe caer en las manos equivocadas, especialmente en la teocracia eslánea o personas como la escritura negra. Comillas tratando de cambiar el tema, pero esos ojos agudos que tienes, así que esta es la sensibilidad de los dragones legendarios por los tesoros. No importa, se lo entregué a los jóvenes, así que estate tranquilo. Comillas, un artículo como ese no podía ser entregado a otra persona solo por capricho. Era algo que fue hecho con magia salvaje. Ahora, con los poderes de la magia contaminada y retorcida, sería muy difícil crear algo así de nuevo. Su pregunta también llevaba los sentimientos de uno de los pocos que aún podía usar la magia salvaje. Sin embargo, su amiga era de confianza. Ya veo, si esa es tu decisión, entonces que así sea. Por cierto, hay rumores diciendo que has dejado de ser una aventurera. ¿Has venido aquí para trabajar? Comillas. Eso es imposible. Estoy aquí para visitarte como una amiga. Me retiré de la aventura y quien no lo ha hecho, no le hagas trabajar a esta anciana nunca más. Mi trabajo le ha sido heredado a la Llorona. Comillas Llorona. Tsar reflexionó un momento y la recordó. ¿Te refieres a ella? Viendo la leve emoción en el tono de Tsar, la anciana lo confirmó. Sí, esa niña, Inverun. Tsar hizo un sonido como si estuviera aturdido.
Creo que tú eres la única que la llama niña. Comillas, ¿de verdad? Eso es algo que tú deberías decir. Tengo la misma edad que esa niña. Tú eres mucho más viejo, ¿no? Comillas. Bueno, puede ser, pero, ¿realmente convenciste a esa niña para que sea una aventurera, eh? ¿Qué hiciste? Ah, esa llorona siguió renegando y quejándose, así que le dije que haré lo que ella desee, si me puede derrotar. Y así, le di una buena paliza. Comillas. Cacaca, la anciana se rió desde el fondo de su corazón. Tú es la única ser humano que puede vencer a esa chica. Tsar movió su cabeza mientras habló con una voz que haría que cualquier humano se exalte en un sudor frío. Él recordó el momento en que luchó contra los dioses demonio con sus amigos, que se habían separado. Recordó especialmente la cara de su compañero que se desenvolvió magníficamente durante la pelea con el dios demonio de insectos. Bueno, los demás compañeros de su equipo también la ayudarán, y ella sabe de muertos vivientes y la manera de derrotarlos. Incluso si pierde en términos de poder puro, la debilidad de un no muerto seguirá siendo la misma. No importa lo fuerte que llegue a ser la Llorona, siempre habrá alguien más fuerte. Por ejemplo, tú podrías ganar fácilmente contra esa chica. Si no te contuvieras, serías la existencia más fuerte, incluso la de este mundo. La anciana movió su mirada hacia la armadura de platino. Ella pensó que él le daría una respuesta impertinente, pero en cambio, su respuesta fue gravemente seria. Eso no puede ser así, el poder que corrompió el mundo podría surgir de nuevo. En el hombro derecho de la armadura había un agujero, como si hubiera sido traspasado por una lanza. Punto. Así que los temblores han llegado otra vez, después de más de 100 años. Esta vez, no hay algo que ayude al mundo como lo hizo el líder. Punto. Las posibilidades de que sea solo un encuentro desafortunado son altas, pero pude sentir la naturaleza vil de ese vampiro. ¿Y qué coincidencia fue esta? ¿El encuentro repentino fue mala suerte, o fui yo el de la suerte por haberme percatado de su presencia? Comillas. Las dos caras de la misma moneda, solo interprétalo como más te guste. Ya te pregunté antes, pero no puedes pedir ayuda a los demás, Lord Dragón. Comillas. Mi respuesta es la misma. Es difícil. Para ser franco, los que sobrevivieron hasta ahora, son los que no combatieron a los Eight Kings en aquel entonces, y ellos son como el celestial Dragon Lord, que se mantiene volando en el cielo, o el Deep Darkness Dragon Lord, quién sabe lo que él está haciendo, encerrándose en esa gigantesca cueva subterránea. No me puedo imaginar a esos tipos prestando su ayuda. Ya veo. Sin embargo, está el Brightness Dragon Lord, quien convive con los seres humanos, mientras hace bebés. Así que podríamos ser capaces de convencerlo, ¿verdad? Comillas. Punto. Puede ser, pero en mi opinión personal, la posibilidad del despertar de ella, que está durmiendo en el nivel más profundo de la ciudad de mar, sería mayor. Comillas. ¿Estás esperando por eso mientras sueñas? Si el líder hubiera dejado todo su conocimiento atrás, entonces habría menos problemas. Es una pena que él muriera tan pronto. Eso no se pudo evitar. Él se sorprendió después de matar a uno de sus compañeros, que vinieron con él. Era comprensible para él rechazar la resurrección. En aquel entonces, ¿no te sorprendiste también, Rigrit? Comillas. La anciana miró a lo lejos, asintiendo lentamente con una expresión de dolor. Sí, es decir, así, Rigrit, me siento mal por pedirte esto, a pesar de que ya no eres una aventurera, pero ¿puedes escuchar mi petición? Comillas. ¿Qué es? Tengo una corazonada, pero voy a escucharla de todos modos. Había una espada en la línea de visión de Tsar. Era una espada que no estaba adecuada para cortar puntos. Sin embargo, su nitidez estaba más allá de cualquier cosa en este mundo, un elemento que era imposible de elaborar con la magia moderna. Esta espada, una de las 8 armas dejadas por los Eight Kings, era la razón por la que Tsar no podía salir de este lugar. Esto es algo que he estado haciendo todo este tiempo, pero espero por tu ayuda. Te ruego que recojas información sobre ítems que puedan coincidir con el tipo de arma de gremio de allí, o ítems especiales como el Reinforced Armor, que es propiedad de los aventureros de rango adamantita en el reino. Red Drop. Aquí acaba el intermedio del volumen 7, este intermedio sí me dio un mal augurio sobre las cosas dado que los verdaderos enemigos empiezan a despertar o moverse, en fin todos sabemos cómo acabará esto. Terminemos con el epílogo. Volumen 7, epílogo.
Pues bien, aquí están las monedas, un centenar de monedas de oro como se había prometido, y este es el contrato. Después de echar un vistazo rápido a los contenidos de la bolsa, el padre de Archie asintió con satisfacción. Sin ninguna duda, firmó rápidamente su nombre en el pergamino y luego firmó con su sello familiar. Sus acciones revelaron que esta no era la primera vez que había hecho esto. Ahora no debería haber ningún problema, ¿verdad? Mirando el pergamino que se le entregó, el hombre asintió con la cabeza. Si Ekkeran y Mina estaban aquí, definitivamente revelarían su descontento. Este hombre era el mismo hombre que los había visitado anteriormente en la posada. El hombre miró el pergamino unas cuantas veces mientras esperaba. Después de verificar que la tinta había secado al final, el hombre cuidadosamente guardó el pergamino. Sí, sin duda, apuntando hacia la bolsa de monedas delante del padre de Archie, el hombre preguntó, por cierto, ¿no lo va a revisar? Estoy bien con él, aunque haya una o dos monedas menos. Comillas, ¿está bien así? Hacia la generosa y aún tonta pregunta hecha por el padre de Archie, el hombre asintió con la cabeza una vez más. La cantidad de monedas ya se habían verificado antes, así que no debería haber ningún problema. Pero definitivamente no era una buena señal, ver a una familia que estaba casi al final de su cuerda, actuando de esta manera. No, tal vez su familia estaba destinada a terminar en el momento en que el hombre se convirtió en un plebeyo. Sin embargo, fue precisamente por gente como esta que pudo prosperar tanto en el negocio. Pues bien, ¿estás bien con el tipo de intereses de siempre y el plazo del préstamo? Supongo. Hacia esta pregunta, el padre de Archie respondió de una manera como si él no debería tener dudas de alguien de una familia rica y de clase alta. El hombre asintió con la cabeza una vez más, demostrando que él entendía. Por cierto, ¿su hija todavía está bien? El hombre recordó de pronto que había 3 hijas en la familia. Estoy hablando de Archie-san. Archie, en este momento ella está fuera, en un trabajo para conseguir dinero. ¿Cómo es eso así? Mientras que su hija estaba fuera de casa para ganar dinero. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Una mirada de desprecio apareció brevemente en los ojos del hombre mientras pensaba acerca de esto. Empezó a sentir compasión por la hija de esta persona. El hombre no tenía emociones. Sin embargo, era más importante para él recuperar la cantidad de monedas que les había prestado anteriormente, incluyendo los intereses que eran una cantidad superior, y para garantizar este ciclo del préstamo y devolución continua. A él no le gustaba inmiscuirse en los negocios de otras familias. Desde que ella era capaz de hacer un poco de dinero, empezó a actuar con arrogancia. El hombre frunció el ceño al oír los murmullos desagradables hechos por el padre de Archie. Después de todo, si una situación problemática podría pasar y causar un retraso en el pago de los intereses. Si es posible, al hombre le gustaría saber la situación actual por seguir el mayor tiempo posible. Por eso, él no pudo evitar preguntar, comillas, ¿pasó algo? No, nada grave. Es solo que mi hija tonta parece haberse olvidado de sus obligaciones con sus padres criándola desde su nacimiento, empezando a faltarnos el respeto. Si es solo eso, honestamente, ya es hora de detener su insolencia. Tengo que enseñarle lo que significa ser un aristócrata. Eso es todo. Comillas. El hombre se tragó el resto de lo que quería decir. Sin embargo, no pudo evitar soltar una última observación. Debe ser muy problemático. Claro, es una hija tan tonta. Comillas. El hombre había omitido deliberadamente que era de lo que estaba hablando y se permitió creer que el padre de Archie lo había dicho erróneamente, lo que resultó en más y más murmullos. Un centenar de monedas de oro era una suma increíble. Sin embargo, estaban seguros que el padre de Archie gastaba mucho dinero y de nuevo, si eso sucediera, lo más probable es volver a pedir prestado más, y el hombre ya había decidido no prestar más hasta que el dinero prestado con anterioridad hubiera sido reembolsado. El hombre miró a su alrededor. Lo que vio fue una habitación llena de muebles y decoración de lujo. Si sucediera lo peor, ellos deben ser capaces de recuperar lo que prestaron originalmente, incluso si tenían que vender los muebles. El hombre bajó la cabeza para ocultar sus pensamientos. Al final, ¿no es raro que la hija de la familia esté haciendo algún tipo de trabajo sucio? Los amigos que ella frecuenta parecen ser de nacimiento común también,
Ha de ser que probablemente comparten el mismo carácter vulgar. Punto. ¿Es eso así? El hombre pensó profundamente en las dos personas que se reunieron en la posada, y finalmente encontró su respuesta. Tal vez se debió a la mala interpretación del tono de la respuesta del hombre. El padre de Archie rápidamente habló una vez más. No, yo no quería decir que todos los plebeyos son así, me refería sobre todo a aquellos que son aventureros. Tal vez eso es así, ¿no es así? Mi hija comenzó a rebelarse precisamente a causa de ellos. Voy a necesitar castigarla adecuadamente a ella más tarde. Al final, es natural que una hija escuche a su padre. Ella todavía tiene 15 años, es demasiado pronto para darme lecciones. Después de tomar una última mirada al desdichado padre, el hombre se levantó de su asiento. Punto. De todos modos, tengo que ir al siguiente cliente ahora. Hablaremos la próxima vez. Cuento con usted para los pagos a tiempo. Diamante de baraja de cartas, diamante de baraja de cartas, diamante de baraja de cartas. ¿Cuándo va a volver One-sama? Tal vez un poco más tarde, dentro de un determinado ambiente, utilizando la cama como una silla, dos chicas jóvenes estaban sentadas una junto a la otra. Sus rasgos faciales eran exactamente iguales. Tenían un ligero rubor de color rojo que podía verse en sus mejillas blancas y tiernas, lo que hizo que se vean como angelitos. Poseían rostros delicados que parecían muy similares a su hermana mayor. Uno podría definitivamente anticipar cómo podría ser su apariencia dentro de unos 10 a 20 años. Los dos llevaban trajes que consistían en un vestido de color blanco puro, sin una sola mancha. Sus pequeños pies blancos colgaban hacia abajo, haciendo un sonido, pata, ya que eran patadas en el aire. Comillas, ¿es eso cierto? Sí, comillas, ¿es eso verdad? Eso es. Cuando regrese One-sama, ¿podremos irnos de aquí? Sí. Los dos se rieron alegremente. Tenían muy poca comprensión sobre el significado de ser libres, pero ellas sabían qué significaba, que era lo que le gustaba a One-sama. Ese fue el origen de su emoción. Su hermana Archie, a menudo tenía que salir de casa durante largos periodos de tiempo. A pesar de que no sabían lo que hacía, ellos entendieron que era algo importante. Por eso nunca expresaron sus deseos egoístas a Archie. Sin embargo, aún así, no podían dejar de tener el deseo de querer ser capaces de jugar con su hermana. Así es, ellos dos querían a su hermana Archie. Ella era una hermana muy buena, que tenía un buen corazón y era muy afectuosa. One-sama, todavía no ha llegado, todavía no ha llegado. Estamos ansiosas de que ella regrese con nosotros, Kuderika. Estamos muy entusiasmadas de que ella llegue, Uleirika. Quiero leer junto con One-sama. Quiero dormir junto con One-sama. Kuderika es muy lista. Uleirika también es muy lista. Las dos se miraron con una sonrisa y luego comenzaron a formar en sus rostros una sonrisa, produciendo gradualmente sonidos lindos de risa. En ese caso, Kuderika también puede estar junto con One-sama y conmigo. Uleirika también puede estar junto con One-sama y conmigo. Las dos sonrieron una vez más, mirando hacia adelante hacia la diversión y el emocionante futuro que les esperaba. Final del epílogo. Oh, pobres chicas, en serio, esto sí me llegó al cocoró. Ellas no sabrán qué le pasó a su querida hermana, pero al menos no sufrió, es lo único que puedo decir. Triste y lamentable. Bueno, con esto concluimos el volumen 7 y nos vemos en el siguiente vídeos. Gracias.